Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Buenos días. Después de 2 semanas nos volvemos a reunir para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Bueno, esto lo digo para todos aquellos que nos siguen en el estudio. Ya estamos llegando a 6,000, así que es bueno, ¿no? Por lo menos que vean o escuchen algo. Esta semana tuve una noticia de un amigo mío. No sé si anteriormente les comenté que le habían detectado cáncer. Se pensó que había salido de aquello, pero justo el día que fuimos al hospital, el día viernes fuimos con mi esposa y justo estaba ahí en el hospital y me escribe y me dice, te cuento que me han dado 3 meses de vida porque había sido un cáncer maligno. Y lo único que pude decir, es un muy buen amigo que me escucha siempre. Su esposa y su familia va a la iglesia de Cristo bien. Y él un poquito se huye. El mismo hecho de que cuando va allá no le gusta, dice las cosas que hacen ahí adentro. Yo trato de hablarle, obviamente, siempre me respeta en cuanto les hablo las cosas. Pero lo único que le puedo decir, en ese momento, porque estaba justo con mi esposa en el hospital, dije, ya nos veremos esta semana, le dije, porque voy a tratar de ir esta semana a hablar con él. Pero mientras tanto, no te enojes con Dios, le dije, no te enojes con Dios. Nada más, o sea, solo fue eso lo que pude haberle dicho hasta ahora. Ya nos veremos, le dije. Lamentablemente las personas, ¿sí?, siempre se andan enojando con Dios. Se enojan con Dios. Se les mueve su peso, se enojan con Dios. Se les muere su gato, se enojan con Dios. Su marido no quiere venir al Señor, se enojan con Dios. Sus hijos se vuelven rebeldes, se enojan con Dios. O sea, todo el mundo se enoja con Dios porque, según ellos, pueden ser mejor que Dios y no permitir que haya estas cosas que uno ve y dice, por como es un Dios tan bueno, un Dios que dice que es amor, ¿no es cierto?, puede permitir aquello. Y entonces las personas, y hasta nosotros en algún momento en nuestra vida quizá hemos pensado así, ¿no es cierto? Se empiezan a culpar y empiezan a cuestionar por qué Dios permite aquello. No sé si vieron una noticia el día de ayer o anteayer, una niña abandonada en el hospital de 8 años porque le habían diagnosticado igual cáncer terminal y sus padres pues lo habían dejado ahí y no hay familiares que están pudiendo encontrar los médicos, ¿no? De Totora había sido esta muchachita de 8 años, sí, que ya está prácticamente desahuciada. Y vuelvo a reiterar aquello, a veces todos culpan a Dios, peor, incluso personas creyentes dentro de la iglesia. Claro, como no pueden ver a Dios, a veces se enojan con el pastor o con los líderes, con los ministros. ¿Se dan cuenta? Porque son el reflejo de lo que pueden ver, ¿no? Entonces todo el mundo culpa a Dios y empieza a cuestionar a Dios. Y eso no es de ahora, sino desde antes. ¿Se acuerdan en la carta a los romanos? Pablo tiene que darles toda una enseñanza de un capítulo, ¿no? El capítulo 9 y 10. Y dice, ¿podrá el vaso, ¿no? O sea, decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O sea, y Pablo es tajante ahí y dice que Dios es Dios soberano, ¿no? ¿Sí? Obviamente hay cosas que a veces no entendemos, ¿ok? Y cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué estoy hablando de esto, no? Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, vemos la gran tribulación, ¿no es cierto? Y vemos ahí muchos mártires que están muriendo y van a morir, miles de mártires, porque el anticristo, sus secuaces, todos aquellos que le siguen a él, van a tratar de eliminar y exterminar a todo aquel que crea en Jesucristo, que esté proclamando la palabra, ¿no? Y toda la furia de ese tiempo va a ir sobre los redimidos, sobre los cristianos. Obviamente ya la iglesia no está, pero eso vuelvo a repetir reiteradas veces porque parece que no quisieran entender muchos, ¿no es cierto? No quieren de alguna manera entender que una cosa son los santos del Antiguo Testamento,
¿sí? Otra cosa es la iglesia, que empieza en Pentecostés y termina en el rapto, y otra cosa son los santos o los redimidos que salen de la gran tribulación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de aquellos? ¿Saben quiénes son los más beneficiados de estos tres grupos que ahorita les dije? La iglesia, porque la iglesia, ¿qué es? Es la esposa del Cordero, ¿sí? La Biblia dice, somos la novia, somos la esposa. Literalmente, solo ese grupo, que es la iglesia, ¿sí?, va a celebrar las bodas del Cordero. Ahora, los santos del Antiguo Testamento y de aquellos que van a salir de la gran tribulación, etcétera, son aquellos invitados a la boda del Cordero. O sea, fíjense la bendición es de ser parte de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, de ser la novia del Cordero y la esposa del Cordero. Estamos viendo que a través de la Biblia nosotros creemos, ¿sí?, en comparación también a muchos que no lo es, creemos nosotros en el rapto, ¿no es cierto o no? Una vez que estamos en el rapto, subimos a los cielos y vamos al bimá de Jesucristo. ¿Qué es el bimá? Es el tribunal de Cristo, ¿ya? Es esa palabra específica, el tribunal de Cristo, allá donde se va a preparar a la novia, sí, se va a dar los galardones a los creyentes. Una vez que se haga la boda allá en el cielo, se viene a festejar aquí en la tierra, ¿qué cosa? La fiesta, la cena del Cordero, o sea, la fiesta que viene a ser esa parábola del reino milenial. Ahora, vuelvo a repetir, dentro de la tribulación que estamos estudiando, ya hemos estudiado los 6 primeros sellos, ¿no es cierto? Los 5 primeros sellos, todavía los habitantes de ese tiempo no están reconociendo que es el juicio de Dios o la ira de Dios que se está manifestando en la humanidad. Pese a que hay muchos creyentes, o sea, muchos redimidos, de los cuales vamos a hablar hoy, que están ya proclamando el arrepentimiento, que el reino de Dios, ¿no?, que entren al reino de Dios, pero dentro de estos 5 primeros sellos que hemos abierto, o sea, la gente todavía no está creyendo que es el juicio de Dios, la ira de Dios que está viniendo sobre la humanidad, hasta que llega el 6º sello y recién ahí, ¿sí?, se están dando cuenta que es la ira de Dios que se está manifestando. Por eso es que se lanza esa pregunta, ¿no es cierto?, cuando lanzan y empiezan a orar a la naturaleza, ¿no?, pidiéndoles que les pueda enterrar, ¿no? Y si tú ves en el capítulo 6 que hemos quedado en el último versículo, lanzan una pregunta y dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice, ¿no es cierto? ¿Quién? En el versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí te das cuenta, ya están reconociendo, ¿sí?, que el juicio que está viniendo sobre la humanidad, sobre el mundo, ¿sí?, ya está viniendo ¿de quién? De aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Y en ese lamento, o sea, en esos sucesos que hemos estudiado, ¿sí?, desde el primer sello, ¿no?, una falsa paz, guerra, hambre, mortandad, peste, enfermedades, terremotos, ¿no?, señales en el cielo, etcétera, etcétera. En ese terror ellos dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 marca, o sea, abre un paréntesis. Siempre hay un paréntesis en el libro de Apocalipsis, ¿no?, previos, por ejemplo, a abrirse el 7º sello, previo a abrirse la 7ª trompeta, o tocar la 7ª trompeta, y previo a abrir la 7ª copa. Si tú te das cuenta, siempre hay un paréntesis, o sea, hay un paréntesis. Por ejemplo, una vez que se abre los 6 sellos, el 6º sello que ya hemos estudiado, viene ¿qué cosa? Un paréntesis y después luego se abre el 7º sello. Cuando vayamos a estudiar la trompeta 1, 2, 3, 4 y la 6ª trompeta, ¿qué va a venir? Un paréntesis y luego viene la 7ª trompeta, ¿no?, que abre las 7 copas. Viene la copa 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ahí que viene un paréntesis y después recién se abre, o sea, se manifiesta la 7ª copa. Entonces, como ya hemos estudiado nosotros hasta el 6º sello, ¿no es cierto?, ¿qué viene ahora?
el paréntesis que vendría a ser del capítulo 6:17 al capítulo 8:1, o sea, hasta el inicio del capítulo 8. ¿Estamos entendiendo? Es necesario entender eso. Ahora, en este capítulo 7, que es el paréntesis, y realmente el paréntesis es siempre la evidencia de la gracia de Dios en tiempos de juicio. O sea, es un tiempo que Dios muestra su misericordia. Aún en tiempos de juicio, Dios siempre va a mostrar misericordia, ¿sí? Va a mostrar misericordia. Y hace rato yo les daba una introducción, ¿no es cierto?, de cómo es que las personas van culpando a Dios, ¿sí? Porque si Él es todopoderoso, dice, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que controla el universo entero, la creación entero, ¿por qué permite que a sus hijos, en este caso a sus siervos, a los cristianos, permite que aquel que no es, los persiga, los mate, los descuartice, los decapite, ¿sí? Y a través de la historia hemos visto esto. Si tú ves, igual haces un recuento de cómo murieron, por ejemplo, los 11 apóstoles y Matías, ¿no? Tú vas a ver realmente cómo ellos murieron. No murieron de un infarto, no murieron de una dolencia, ¿no? Fueron decapitados, asesados, quemados, descuartizados, etcétera, etcétera. Es más, en la carta de Hebreos nos muestra cómo muchos creyentes, ¿no es cierto?, murieron de formas horribles, podríamos llamar nosotros así, ¿no es cierto? Entonces, si Dios es un Dios poderoso, un Dios que maneja el universo, no es un Dios de amor que dicen, ¿no? Aunque Él es amor, no es un Dios de amor, Él es amor, dice la Biblia, porque es lo que Dios permite. Y es prerrogativa de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, en este capítulo 7, Dios, ¿qué va a establecer? Que haya un grupo de 144,000 judíos, o sea, del remanente de Israel, a las cuales el Señor los va a sellar. Los va a sellar al punto de que ellos no van a poder ser tocados, o sea, prácticamente ellos van a tener una protección divina. No van a poder ser tocados durante ese periodo de la tribulación, ¿sí? Porque ellos tienen ese poder, o van a tener ese poder ¿de qué? De predicar el reino de Dios, o sea, el evangelio. Nadie les va a tocar, no van a poder matarlos a ellos, porque tienen ese poder y además tienen esa promesa que Dios tiene que cumplir. Hasta este tiempo, hermanos, ¿quién es el que predica a las demás naciones? Los gentiles. ¿No? Los gentiles, somos gentiles, nosotros predicamos el evangelio. En el tiempo de los 7 años, los que se va a volcar. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a predicar el evangelio? Los judíos a los gentiles y obviamente a su pueblo también. Pero hay 144,000 que van a ser sellados para que no les toque el anticristo y sus secuaces y no puedan ellos morir, y ellos tienen que entrar al reino milenial. Pero sin embargo también va a haber muchos, ¿sí?, de los cuales estos 144,000 van a predicar el evangelio, van a recibir la salvación, pero estos van a morir de maneras espantosas también. Y no solo espantosas, sino también creemos que van a morir a través de las cosas que se están manifestando. Sin embargo, eso vendría a ser una protección de Dios. Hermanos, el morir para un cristiano aún es protección de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le va a librar de ese tiempo que va a venir. Si hasta ahora te ha parecido horrendo las cosas que hemos estudiado, guerras, hambres, enfermedades, ¿no es cierto?, terremotos, ¿no?, señales en el cielo, si hasta ahora se ha manifestado eso, imagínate tú lo que va a suceder cuando empiecen a tocarse las 7 trompetas, y más aún cuando se empiecen a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Imagínate tú. Entonces Dios, en su infinito amor, y eso es lo que a veces no se puede entender, ¿me estás entendiendo? En su infinito amor va a hacer que muchos de sus siervos mueran. ¿Por qué? Pero ese morir no viene por el juicio de Dios, sino viene porque Dios les quiere llevar a un lugar, resguardar a un lugar, y qué mejor lugar que el cielo. Bueno, es como si ahorita yo muriera, ¿sí?, para mis familiares, mis hijos, ¿no?
¿sí? O para cualquier otra persona, en su mente podría decir, quizá otros digan castigo de Dios, o quizá, ¿por qué Dios si es bueno, tan joven? ¿No? Quizá, pero quizá Dios me está librando de algo. Y si yo muero, o sea, yo esta mañana me ponía a pensar, a veces tengo que pensar para hablar con ustedes en esta mañana, ¿no? A veces uno quiere morirse, no porque tantos problemas hay. En el caso de los cristianos, a veces uno quiere morir, ¿sabes por qué? O sea, en mi caso, no sé si en tu caso, para ya no pecar más. No por librarme como otros, ni quisiera morirme porque esta enfermedad o estas cosas, estas necesidades que paso, que tantas penurias, problemas aquí, problemas allá, ¿no? Y la gente quiere morirse y piensa que al morirse esas cosas van a acabar. A veces yo les digo a mis hijos, no, me gustaría que sea así, que después de morir uno no haga nada. O sea, dejar de existir. En otras palabras, quisiera ser testigo de Jehová en este caso. No dejar ahí un estado de latencia, que no pase nada. Pero eso haría que yo le diga al Señor, a Cristo, a la Biblia, que es mentira, todo esto es un cuento, es una historia que han escrito los hombres. Yo he decidido creer en esto porque no es palabras de verdad, es la verdad. He creído. Creo en el Señor Jesucristo como alguien que vino y no mintió. Y si Él dijo que hay un infierno, es que hay. Si hay un reino de Dios, hay un cielo, hay. Yo creo. ¿Por qué? Como hemos cantado hoy día, por fe. Por fe creemos. ¿No es cierto? Por fe creemos. ¿Por qué un Dios entonces que es poderoso permite que en ese tiempo mueran algunos que son redimidos? Y hay cosas que yo no puedo tampoco explicarlas, pero a través de la palabra podría decir, bueno, Dios es soberano y hay un propósito en todo esto. Y además yo entiendo a través de la Biblia que es por misericordia a veces que Dios va a permitir que muchos de ellos van a perecer. Pero sin embargo, aquí en este capítulo 7, Dios me está mostrando que va a haber 144,000 que no van a ser tocados. Ahora, imagínate 144,000 judíos, ¿sí? 12,000 de cada tribu, que empiezan a evangelizar. Si con 12, con 12 se inició 120, si no me equivoco, en el aposento alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahora, ¿cuántos cristianos habrá? Ahora, no sé, estoy hablando de verdaderos creyentes, no de todo aquel que dice soy cristiano. ¿Sí? No todo de aquel que dice, porque muchos pueden decir yo soy cristiano, pero la Biblia dice, Mateo 7:14 adelante, ¿no es cierto? No todo aquel que dice Señor, Señor, ¿sí? Entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo, pero Señor, yo hice milagros, yo he profetizado, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y el Señor les dirá, apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. ¿Quieres saber si realmente es un verdadero creyente? Pues quizá hago la invitación a los que nos escuchan, que estudien en la primera carta de Juan. Y ahí van a saber y van a tener evidencias si realmente, que les va a ayudar a examinarse si realmente son cristianos. Porque ahí mismo dice, y estas cosas os he escrito para que sepáis que son, que tenéis, ¿qué cosa dice? Vida eterna. Es uno de los propósitos que nos muestra la primera carta de Juan, y ahí nos da una serie de evidencias para autoevaluarnos si realmente somos verdaderos creyentes, y al autoevaluarnos podamos de alguna manera, ¿qué cosa? Empezar a tomar en serio nuestra posición, nuestra convicción, o sea, nuestra profesión de fe, y empecemos realmente a querer cambiar, ¿no? O acercarnos más al Señor y realmente saber, ¿sí? Porque para eso está la palabra, es como un espejo, dice, ¿no es cierto?, para mostrarnos realmente en qué estamos fallando, cómo debemos seguir caminando en el Señor. Entonces, ¿por qué Dios, si Dios es tan poderoso, por qué permite aquello? Bueno, Juan ve en este capítulo 7, para irnos ya un poquito al capítulo 7, hoy vamos a solamente desarrollar, vamos a ver este primer grupo, ¿sí?, de los cuales responde, podríamos decir, a esa pregunta
que lanzan aquellos que están viendo la ira de Dios manifestarse a través de los juicios que ya hemos estudiado. Y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 empieza con una frase, ¿sí? Una frase dice, después de esto vi, dice, ¿no es cierto? Esta palabra, entienda, cuando vamos a estudiar esto, esta palabra después de esto vi, o sea, te está marcando, ¿sí? Que ya terminó una sección y ahora empieza otra sección. En esta primera sección, después de esto vi, dice, y voy a leerlo para explicarte, porque esto se trata aquí de ¿qué? De ayudarte a entender las escrituras, no solo a ti, sino también a aquel que está escuchando, ¿me entiendes? Para que puedan ser mejores obreros, ¿sí? Que usen bien la palabra de verdad, porque ese es el ministerio prácticamente en este lugar. Dice, después de esto vi, ¿qué vi? O sea, Juan ve, ¿sí? Juan, ¿te acuerdas? La visión de Juan. Vi, dice, 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos en la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, estoy saltándome, ¿sí? De la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de Simeón, 12,000, de Levítis, 12,000, de Isaacar, 12,000, de Zabulón, 12,000, de José, 12,000, de Benjamín, 12,000. Yo estoy saltándome algunas palabras, ¿ok? ¿Sí? Fíjense, la visión que Juan está viendo, primero está viendo una visión que va dirigida a la tierra, porque ¿dónde están estos 144,000? En la tierra. Ahora, fíjate esta frase, el versículo 9 empieza y dice, después de esto miré, ahora, la visión se traslada ¿a dónde? Al cielo, exacto, me encanta, no, al cielo, porque dice, y he aquí, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Dónde está el Cordero? En el cielo, exacto. Vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, etcétera. ¿Te das cuenta? Hay 2 visiones que tiene Juan, ¿sí? Por eso esta palabra, después de esto mire, nos ayuda a separar una sección de otra sección. Entonces, la primera sección que ve tiene lugar aquí en la tierra, ¿no? Y ahí ve qué cosa, revela los 144,000, ¿sí? Que son del remanente santo de Israel. La otra sección, o sea, tiene lugar del versículo 9 al 17 y tiene lugar esto en el cielo, y ahí que ve, mártires muertos que ya están en el cielo, son los que han muerto por su fe de todo linaje, lengua y nación. En otras palabras, cuando los 144,000 prediquen el evangelio del reino, ¿sí? no solo van a alcanzar a sus conciudadanos, a sus compatriotas judíos, sino también a muchos de todas las naciones. Pero entonces la iglesia es esa. No, por favor, empiecen a entender esto, ¿sí? No, la iglesia ha sido tomada. Eso no quiere decir que en este tiempo no haya redimidos, ¿sí? Pero ya es otro grupo, ¿ok? La iglesia es la novia del Cordero, la esposa de Cristo, ¿ok? Esa novia que va a contraer bodas, ¿ok? ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Ahora, cuando haya esta tribulación, o sea, los 7 años, no va a haber vivo ninguno que se ha rebelado contra Dios y ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Toditos van a morir. Más adelante vamos a ver cómo van a ser banquetes de las aves de rapiña, o sea, vamos adelante. Sí, no va a quedar. Van a pasar al reino milenial, ¿quiénes? Los 144,000, ¿sí? Y algunos que han sobrevivido, ¿ok? En ese tiempo, redimidos.
pero no va a pasar ninguno que se salve, por más millonario que sea. Todos nadie podrá escapar, la Biblia dice, de la ira de Dios. O sea, ningún inicuo, ninguno que no sea cristiano, o sea, va a poder escapar. Todos van a perecer a través de los juicios que van a venir. Entonces Dios en su palabra, ¿qué quiere hacer? Quiere preservarlos a muchos, ¿sí? Como siempre lo ha hecho. Si tú te acuerdas, desde Noé, preservó a Noé y a su familia. Desde, me acuerdo, en Sodoma y Gomorra, ¿a quiénes les preservó? A Lot, ¿no? Y parte de su familia. Al pueblo de Egipto, ¿te acuerdas? ¿A quiénes preservó? Al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y los mató a todos los primogénitos de los egipcios, etcétera. En los tiempos de Elías preservaron, no me acuerdo cuántos profetas que preservó, los puso una señal también el Señor. Y Jericó preservó ¿a quién? A la ramera y a su familia, ¿no? Y cuyo sello era ese cinto que les dijo que pusieran, ¿no es cierto? En el caso del pueblo de Israel, ¿cuál era el sello para que no les tocasen? ¿Te acuerdas de la sangre, ¿no es cierto? En las puertas y en los dinteles. O sea, a través de la Biblia siempre vamos a ver que Dios puede proteger, ¿sí? A quien quiera. ¿Me entiendes? A quien Él quiera. Nadie puede tocarme a mí sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de Job? ¿Sí? Puedes hacer todo, puedes hacer quitar, pero no lo puedes matar. No puedes tocar su vida. O sea, no puedes tocar su vida. O sea, siempre hay un grupo del cual Dios en su prerrogativa y en su soberanía puede protegerlos. Y estos 144,000 es ese grupo que va a ser protegido. ¿A través de qué? Del sello de Dios. ¿Sí? Dios va a poner un sello en ellos. Y nadie, ni el anticristo, ni el Satanás, ni los secuaces van a poder ir tras ellos y destruirlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, tienen la autoridad de predicar el evangelio en esos 7 años, hasta lo último de la tierra. Ahí recién se cumple ese versículo. No es como ahora mal manejan, ¿no? El más malinterpretado de Ero. ¿Cuándo va a venir el Señor? Hasta que la última persona del planeta Tierra escuche el evangelio. No, no es así. Sí, en el tiempo de la gran tribulación, en ese tiempo, sí, va a llegar el mensaje hasta lo último. En los tiempos de Pablo ya llegó hasta Roma, ¿sí? En los tiempos que todavía estamos viendo, todavía no ha llegado. Hermanos, ayer se acuerdan, no sé si tú ves Face un poco, ¿no? Ayer Irán atacó a Israel, ¿sí? Y muchos salen y se cumple la profecía de Zacarías y de esto que el otro. O sea, no manejan los tiempos bien, manejan a su antojo, amarillistas yo los llamo a estos. Hermano, está bien, un día realmente todas las naciones se van a volcar contra Israel, ¿sí? Los van a pedir. 2/3 de israelitas van a morir en este tiempo. Vale decir, de 3 judíos, 2 van a morir. ¿Te das cuenta? 2 van a morir. Promesas en la Biblia, hay miles de promesas en la Biblia. Pero también mal enseñan, ¿no? Todas las promesas nos pertenecen. No hay momento, hay promesas que solo le pertenecen a ¿quiénes? A Israel. Y esta promesa de volverles a dar el Señor una oportunidad, porque ya perdieron, podríamos decir así, para que tú me entiendas, la oportunidad de ser esa nación, que sea testimonio de Jehová, ¿no? Ya perdieron, pero en este tiempo, nuevamente, el Señor, cumpliendo su promesa que hizo a Abraham, Isaac y Jacob, estamos estudiando Deuteronomio, ¿no es cierto? Él tiene que cumplirla, y la va a cumplir. Pero ahora, ¿dónde estarán las tribus? ¿Dónde estarán? Usted va a Israel y no va a encontrar. Claro, todas las estadísticas o todos los censos que tenían, toda la lista de judíos que había se perdieron, se quemaron cuando vino la invasión en el 70 después de Cristo. Pero Dios sabe pues quiénes son, de qué tribu son. ¿Me entiendes? De que Dios sabe, o sea, son los que. Entonces, el primer grupo, o sea, en el capítulo 7, ya viendo no es mucho, vamos a llevar solo hasta el versículo
o 8 o 9. En el capítulo 7 entonces forma como un paréntesis, reitero, entre los sellos del 6, o sea, del 6:17 al inicio del capítulo 8. ¿Sí? El capítulo 7 es un paréntesis. Para responder a esa pregunta, ¿sí? ¿De quién, vuelvo a Apocalipsis, quién podrá sostenerse en pie? ¿No es cierto? Y ahí, en ese capítulo me va a dar la respuesta y va a mostrarme esos dos grupos que sobrevivirán a la furia del juicio divino. Pero ¿acaso no leíste, pastor, que muchos van a morir mártires? Es una manera de protegerlos, llevarlos ¿dónde? Al cielo, ¿sí? Eso tienes que entender, es una manera de protegerlos y no estén cuando toquen las trompetas y las copas. No sé si me estás entendiendo o yo nomás soy el que me entiendo a veces solito. Entonces ellos, o sea, el primer grupo, o sea, hablando del versículo 1 hasta el 8, son los evangelistas judíos que serán preservados en la tierra. Vuelvo a repetir. Hay promesas para este grupo en la Biblia, de los cuales ya nos habla en el Salmo, en Zacarías, nos habla cómo el Señor los va a preservar en el día en ese momento, de ese tiempo, cuando la ira de Dios esté manifestando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay varios. Y el otro grupo que vamos a estudiar la siguiente semana, si Dios así lo permite, del versículo 9 al 17, ¿no? Son los que sufrirán el martirio y por eso irán al bienaventurado descanso del cielo. ¿Sí? Van a ir al bienaventurado descanso del cielo. Entonces, después de estos terribles sucesos del sexto sello que ya hemos estudiado la anterior semana, y antes de que se abra el séptimo sello en el capítulo 8 que está, el Espíritu Santo proporciona este capítulo como un intervalo para que el lector tome aliento. Imagínense, pero para Juan, ver una y otra cosa. Y para los que leen, entonces hay un tiempito, este capítulo es un tiempito de aliento para muchos, ¿sí? Que está para los lectores. Entonces es también un recordatorio de que en medio de su ira, Dios recordará su misericordia. Eso dice Habacuc 3:2, que te lo leo, y dice: en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, Dios muestra su misericordia. Y vuelvo a repetir, estas dos visiones que Juan ve, contrastan la expectativa de los creyentes, quienes serán librados de la ira, con el pánico y la devastación de los incrédulos, quienes no sobrevivirán a esa ira. No sobrevivirán a esa ira. Primera de Tesalonicenses declara que Jehová vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Tesalonicenses 1:7-9, Pablo añade: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, no es que van a morir y van a dejar de existir, ¿sí?, sino que van a ser excluidos de la presencia del Señor, y su lugar va a ser ese lugar de eterna perdición. Eso es lo que está diciendo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12, más adelante en esta epístola, el apóstol Pablo escribe: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, la Biblia como tal no da esperanza de que ninguna persona impía escape del juicio de Dios en aquel día. No da, ninguna esperanza hay. Todos van a morir. Todos los que rechacen a Cristo como Señor y Salvador, todos los que rechacen el Evangelio de Cristo, todos van a morir. O sea, la ira de Dios va a venir sobre ellos.
Por eso es cuán importante a veces que pasemos de generación en generación todavía advirtiéndoles a través de qué, del conocimiento. Ahora, si no te escuchan ya es problema suyo. Y saben que a veces nos debe llenar un poquito de tranquilidad, ¿sí? Para empezar, Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Pero si Dios así lo permite, el siguiente domingo, dice, Él va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos y allá no va a haber dolor ni llanto. Porque uno se pone a pensar, ¿no? Ya, ¿qué tal yo me muero, me voy al cielo, ¿sí? Y de mis hijitos, mi papito, mi mamita, mis nietitos. ¿No veo o no? Y a veces pensamos que allá en el cielo vamos a andar así, melancólicos, ya sufriendo, pobrecitos, ¿no? No, ¿sí? No, ahí vamos a ver que Dios es un Dios justo, ¿sí? Justo. Aquel que está en el otro lado sí se va a atormentar, ¿te acuerdas de la historia del rico y el Lázaro? ¿No? Mientras el otro está ahí, en ese tiempo estaba en el seno de Abraham, ¿no? Ahora está en el cielo, ¿sí? Está ahí, ¿no? En reposo, tranquilo. El otro se van a lamentar y el crujir de dientes va a ser por toda la eternidad. Y vuelvo a repetir, me encantaría que no haya todo esto. O me encantaría dar mi vida por ellos, como en algún momento Pablo quería hacer. ¿No ve? Señor, le dice, ¿no? Sí. Por favor, salva a esta mi gente. Moisés, miren, Moisés, que a quien querían apedrear, se iban contra él, ¿no? Cada vez que no había agua, que no había comida, que esto, que el otro. Igual, en un momento dado, Señor, si en tu voluntad, tráeme del libro de la vida, o sea, con tal que, miren el amor que se tiene, pero la verdad es que no es así. Y nosotros, por más que nos digan fanáticos, dogmáticos, por más que nos digan, qué sé yo, ¿no es cierto? Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Y si voy a morir creyendo en lo que dice la Biblia. Ya después de muerto, pues ya veré, ¿sí? ¿O no? Veré. Y digo, bueno, veré. Entonces, hay una realidad en la Biblia, no va a ser muy... hay una realidad en la Biblia, o sea, en la palabra, que Dios siempre preserva a su pueblo, ¿sí? En el tiempo del juicio. Y es un tema que siempre está establecido en la palabra. Va a haber ese tiempo en el cual el Señor va a preservar. El Salmos 34 del 17 al 19, ahí David triunfalmente se regocija por la preservación de Dios para con su pueblo. En el Salmo 91 también, Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 4:2 y el versículo 5 y 6, quizá eso puedo leer porque esto es fácil de encontrar, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Fíjate, solo en el versículo 5 y 6 voy a leer. Y aquí dice, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando uno lee, por ejemplo, Malaquías, ahí va a ver cómo el Señor preserva a su pueblo. Entonces, preserva. Y hay muchos ejemplos, vuelvo a repetir, preservó a Noé, preservó a Lot y su familia, a Rabat, preservó a la nación de Israel, preservó, hay varios ejemplos en los cuales el Señor muestra que puede en su infinita soberanía preservar. Y el primer grupo de los cuales vamos a estudiar son los 144,000. Ok, en esta visión entonces, que tuvo Juan en este grupo especial de personas, vamos a estudiar tres elementos. La primera, la ira refrenada, capítulo 7, versículo 1. De ahí vamos a estudiar los santos sellados, capítulo 2 y 3. Y luego vamos un tercer elemento, los israelitas identificados, versículos del 4 al 8. Entonces, el primer elemento que vamos a estudiar en el capítulo 7 es la ira refrenada. Y leemos ahora y empezamos a estudiar. Después de esto, dice, ¿no es cierto? Esto se usa ¿para qué? Vuelvo a repetir, para presentar una nueva visión, ¿sí? Después de esto, ¿no? Es para
presentar una nueva visión. O sea, significa que la visión del sexto sello ha terminado. Y Juan está por recibir una nueva visión. Entonces, la escena ahora se traslada del juicio de los impíos, ¿no es cierto?, terremotos, etcétera, a la protección especial de ¿quiénes? De estos 144,000 piadosos. ¿Estamos yendo? ¿Sí? Entonces, y al mostrar la visión, ¿qué es lo que ve Juan primero? Después de esto vi, ¿qué ve? 4 ángeles, dice, ¿no es cierto? 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. A menudo, cuando se habla de ángeles, hermanos, cuando se habla de ángeles en las Escrituras, se asocia a ángeles con el juicio de Dios. A menudo se les asocia con el juicio de Dios. Eso vamos a ver en el transcurso, y hemos visto en el transcurso de este libro de Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 8:2, 9:1, 11:15 al 19, 14:15, ¿sí? A menudo se asocia con el juicio de Dios. O sea, y estos 4 ángeles, ¿qué pasa? Se les da poder sobre los elementos de la naturaleza. Fíjate, el 14:18 de Apocalipsis, rápido voy a leer, dice así, 14:18, dice, no sé si me estás siguiendo, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Te das cuenta? Aquí el ángel tenía poder sobre el fuego, ¿sí? O sea, estos ángeles se les ve de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso no quiere decir que la tierra es cuadrada, ¿sí? Simplemente está mostrando los ¿cómo se llama? Los puntos cardinales, ¿no? Los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y aquellos que tú ves en una brújula, ¿no es cierto? Simplemente están ahí, están viendo un ángel, 2, pero que tienen una función estos 4 ángeles. ¿Es qué cosa? Detener qué cosa. Fíjate lo que dice, ¿no? Los 4 ángeles de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Ay, mejor, porque el viento me trae mucho polvo. Hermano, ¿tú te das cuenta que no hubiera vientos? Si antes que se conociera los automóviles, ¿no? ¿Tú ves cómo son los manzanos? Las calles son rectas, ¿no veo o no? ¿Por qué hacían eso? ¿Para que los caballitos vayan en línea recta? No. ¿Por qué? Para que pueda airear, ¿sí? Para que las corrientes de aire puedan llevar esos olores que nosotros los tenemos por abajo, ¿sí? Pero más allá de aquello, si no hubiera vientos, o sea, si no habría vientos, si no hubiera corrientes de aire, las olas no romperían o sea, ni olas rompiendo en las orillas, ni movimiento de las nubes del cielo. O sea, el ciclo hidrológico se llama, que la anterior vez me llamó la atención mi esposa, no se dice capas tectónicas, así se refieren, ¿no? A los que escuchan, son tectónicas, ¿no? Pero el sistema, o sea, el ciclo hidrológico sí tiene su funcionamiento a través de ¿qué? De los vientos, pues. ¿De dónde vienen las nubes? Supuestamente de todo la deshidratación, ¿no? De las aguas del mar, de las plantas, ¿no? Todo se junta y los vientos llevan de un lugar a otro lugar y pueda después volver a caer en agua. Pero imagínate, los ángeles que tienen el poder, o sea, de sostener los vientos, ¿no? Que ningún héroe de este tiempo podría hacerlo, ¿no? Hacen, los dice no, sostengan, no se sostengan. O sea, todo estará literalmente quieto, muerto. Usted va a ver las plantas, seguramente ni se van a mover. ¿Lo ve o no? Si se detienen los pero no va a haber huracanes, ni tornados y todas esas cosas. Bueno, pero aquí vemos una manifestación increíble de ¿qué? De poder que tienen estos 4 ángeles. Entonces, los 4 vientos siempre en la Biblia se asocian a menudo en las Escrituras con el juicio, ¿sí?
Y también en este pasaje simbolizan también la retención de las plagas asociadas con los inminentes juicios de las trompetas. O sea, en otras palabras, sí, el retener está reteniendo ese tiempo que va a venir más adelante. ¿Estás captando? Es como decir, retén todo, pon una pausa, que no se abra todavía el séptimo sello. Una pausa, que todo esté ahí, quieto. Ahí está. ¿Sí? La ira de Dios que quede una pausa en ese momento. Sin embargo, en esa pausa no va a haber viento, ¿sí? Y no va a haber muchas cosas que quizá van a ser también de alguna manera producto o van a traer también alguna situación hacia la tierra. Si no hay viento, imagínate si no hay aquello. Bueno, seguimos la lectura para que tú puedas entender. Entonces, los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, o sea, hay que tener poder para detener. Aquí esta palabra detener, esto implica que los vientos quieren salir, ¿no? Sugieren que los vientos están luchando por librarse de su restricción, por eso detienen ahí. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Imagina, por eso. Ahora, ¿qué tiempo va a durar esto? Hasta que el quinto ángel que se manifieste termine de sellar a quienes, a los 144,000. Ahora, no sabemos, o sea, qué tiempo va a durar. Por eso dice el versículo 2, ¿no? Y ahí pasamos al segundo punto, al segundo elemento de la visión que tuvo Juan de este grupo especial, ¿no? De personas que son los santos sellados. Dice, vi también otro ángel. Algunos dicen que es el ángel de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser, no hay, una exégesis no permite aquello. ¿Ya? Vi también, solo les digo esto porque hay otros que dicen, ¿ya? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, vale decir, del este, ¿sí? De ese lugar donde se prometió que iba a salir el libertador, de ese lugar donde iban a salir las tribus de Israel, o sea, es como un cumplimiento, podríamos decir. Y tenía, dice, el sello ¿de quién? Del Dios vivo. Ahora, no sabemos cuál va a ser ese sello. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tenemos. Ahora, pero aquí dice, tenía el sello ¿de quién? El sello del Dios vivo. ¿Por qué dice del Dios vivo? Porque los demás dioses son muertos. Y aquí está identificando que Él es el Dios vivo. Dice, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles. ¿Se acuerdan? ¿Qué están haciendo los ángeles? Están reteniendo los vientos, ¿no? Y clamó a gran voz, dice, a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Ya? O sea, pero el quinto ángel les clama y les dice, para, ¿no? Para. Ellos, una vez que termine de sellar, estos cuatro van a salir, o sea, van a soltar, ¿qué cosa? Van a soltar ese poder para hacer daño a la tierra y al mar, ¿no es cierto? ¿Sí? Diciendo, ¿qué les dice el quinto ángel a los cuatro? No hagáis daño ¿a quién? A la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Sellado. ¿El sello qué denota? El sello denota propiedad y protección. ¿Ya? Por ejemplo, este anillo que usted ve en mi mano, sí, es un anillo, se llama anillo de sello. ¿Ya? En ese tiempo se hacían así anillos de sello los emperadores, las autoridades, ¿no? Para sellar. Alguna vez han visto en las películas, ¿no? Un poquito de lacre, ¿no? ¿Sabes? Sellaban. Y se conocían el sello de quién tenía autoridad. O como los esclavos también muchas veces les ponían marcas para saber de quién es suyo, ¿no? Que tiene autoridad. En este caso, estos 144,000 tienen el sello del Dios vivo. O sea, y ese sello
les daba protección. Ahora, no estoy diciendo que no iban a intentar matarlos, no, pero vuelvo a repetir, sin el conocimiento y el consentimiento de Dios, nadie puede hacer. Somos inmortales hasta que cumplamos el ministerio que Dios nos ha puesto en esta tierra. Ese es lo real. Pero entonces este quinto ángel les dice, no, todavía no hagas daño hasta que termine de sellar a los 144,000, o sea, termina de sellar aquello. Tenía que sellar a los suyos. Fíjate el Apocalipsis 14:1, ¿qué significa? ¿Qué dice esto? Después miré, dice, y aquí vamos, más adelante cuando estudiemos, vamos a ver todas las características de estos 144,000, ¿sí? Pero no vamos a saltar, pero solo voy a leer el versículo 1. Después miré, dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿cuál es ese sello? ¿Sí? Nadie podía tocar. Y al igual que el Señor, el Dios vivo, sella a los suyos, ¿sí? El anticristo también está sellando a aquellos que le siguen, ¿no es cierto? Solo voy a leer el versículo 13, ahí mismo, ahí arribita de lo que hemos leído, 13, 16 y 17, para que tengan. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué cosa? Una marca, o sea, un sello, ¿sí? Una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Vamos a explicar eso cuando lleguemos más adelante. ¿Sí? Amén. Entonces te das cuenta, sí. Y vuelvo a repetir, ya esto no es recién. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si tú tienes tiempo en casa, puedes leer Ezequiel capítulo 9, versículos del 3 al 6, y hay una ilustración que es una de las ilustraciones que más se asemeja a este pasaje, como el Señor sella a los suyos para protección. O sea, los que tengan la marca de Dios serán preservados en la futura destrucción de Israel. Hermanos, de igual manera estos siervos, ¿sí?, a quienes el ángel marcará con el sello de Dios, recibirán, ¿qué cosa? Vuelvo a reiterar por tercera vez creo, que van a recibir protección y serán librados de los juicios que están por venir. ¿Dónde dice eso, pastor? Más adelante, capítulo 9, versículo 4. Tú leemos, capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que no tuviesen. Y a los que tienen, no pasa nada, ¿sí? Pero tienen libertad de dañar a todos aquellos que no tienen el sello de Dios. Seguimos, vamos a Apocalipsis, seguimos, ya estamos terminando. Ahí vemos entonces al quinto ángel, ¿no? Con urgencia y autoridad el quinto ángel, ¿qué dice? Hemos leído el versículo 2, ¿qué clama? Y clamó, dice, a gran voz y a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué cosa clama el quinto ángel? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta palabra siervos implica que estos 144,000, que más adelante va a detallar, ya son redimidos. Por eso les llama siervos. Cuando estudiemos más adelante a estos 144,000 en el capítulo 14, vamos a ver que estos eran fieles, leales, diligentes, santos siervos de Dios durante esos tenebrosos días, ¿no? Son lo mejor de la cosecha, son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, serán los más eficientes misioneros que el mundo haya visto jamás, serán instrumentos en la conversión de sus compatriotas y de
muchos de otras naciones. Más adelante eso vamos a estudiar, ¿sí? Más adelante. Muy bien, y terminamos. Y aquí identificamos quiénes son estos 144,000. No son testigos de Jehová. Por preguntarle a los testigos de Jehová, ¿quiénes son los 144,000? Y ellos te van a decir, o enseñan a aquellos, dicen, son aquellos que son vencedores. O sea, de este su grupo, son los vencedores. Eso les enseña. Por eso ellos quieren ser los más vencedores, ir de puerta en puerta, hacer las cosas, o sea, no son. Los del séptimo día, los que guardan el sábado, dicen, les enseñan que son aquellos que cuando venga el Señor están guardando el día de reposo. Y por eso les dice sábado, 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 sabbat, sábado, 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 sábado. Para empezar, hermanos, aquí es tan claro nos dice quiénes son, ¿no es cierto? Para empezar, habría que entender que los que vienen son algunos descendientes de alguna tribu de Israel, pero aquí no sé por qué tienen tanta, no sé, tan necedad, puedo llamar yo, de querer introducirse, ¿no? Por eso los amilenialistas están tratando de introducir eventos, hechos, como ellos quieren. ¿Para qué? Para sostener esa su teoría o doctrina, ¿me entiendes? Pero es tan claro y nos dice aquí quiénes son estos 144,000, ¿no es cierto? El versículo 4, ¿qué nos dice? Y oí el número de los sellados, ¿no? Y este número es literal, no es un número, no. Lo que no se puede manejar exactamente son aquellos del segundo grupo, cientos, miles, millones. Pero esto es literal, son 144,000, ¿no? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿Quiénes son estos? Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus había? 12, ¿no? Porque el 12 es, en la Biblia el 12 significa gobierno, si no me equivoco, ¿no es cierto? 12 siempre está sumergido 12, ¿no? Siempre está asociado el número 12 en la Biblia, ¿no? Con Israel, ¿no? ¿Cuántos panes había ahí en la mesa de la preposición? 12, 12 puertas, ¿no? El 12 entonces es un número que siempre está relacionado matemáticamente en la Biblia. Siempre me preguntan, ¿qué significan los números en la Biblia? Alguna vez daba matemáticas y tuve que hacer mi programa en base a la Biblia, porque era colegio cristiano, ¿ya? Y no estaban excluidos las matemáticas de la Biblia, ¿no? Entonces, 1, unidad, 2, testigo, 3, completo, 4, universal, 5, gracia, pecado, 6, hombre, 7, plenitud, ¿no? Perfección, 8, nuevos comienzos, 9, nuevos frutos, 10, ley, 11, rebelión, 12, gobierno, 13 igual rebelión, algo así, ¿no? Hay números. Ahora, ¿de dónde sacas esas cosas? Generalmente se saca de donde es la primera mención de lo que se está hablando. Pero no ese es el tema de ahora, ¿ok? Entonces aquí identifican a los 144,000. Ahora, lo voy a leer porque si no vamos a hacer un estudio de tribu por tribu, nos vamos a quedar aquí hasta el siguiente año cuando nuestros nietos ya sean jóvenes en esta iglesia, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay una pausa aquí que es bueno explicar, especialmente para los que nos oyen y los que quieren seguir un estudio. En la Biblia hay algunos certifican que hay 29 veces que se mencionan las tribus en la Biblia, otros dicen 19, ¿no? Y ninguno, cuando hacen una lista de las listas de las 12 tribus, siempre varía el uno con el otro. O sea, esta lista que vemos aquí en Apocalipsis es distinta al orden que se detalla en las otras listas que nos muestra la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Por decirte, ¿no? En las listas en el Antiguo Testamento algunas veces se sigue el orden de nacimiento, ¿ya? Está en Génesis 29, 32, 35, 18.
Hay otra lista, algunos ejemplos simplemente, no los voy a dar las 29, obviamente, en el orden en el que Jacob los bendijo, Génesis 49, 3 al 27. Hay otra lista de estas 12 tribus en el orden en el que acampaban, Números capítulo 2, del 3 al 31. Hay otra lista en el orden del censo antes de la invasión a Canaán, Números 26, del 4 al 51. Hay el orden de bendiciones y maldiciones, Deuteronomio 27, 12 al 13. Te estoy mostrando simplemente para aquellos que nos escuchan tengan alguna referencia por qué estoy diciendo esto. O sea, vuelvo a repetir, no hay una secuencia única al nombrar las 12 tribus, sino distintas. Por ejemplo, en Deuteronomio 33, 6 al 25, el orden de la bendición de Moisés. El orden de los príncipes en número 1, capítulo 1, versículo del 5 al 15. En Josué capítulo 13, versículo 7, hasta el capítulo 22, versículo 34, están puestos en el orden en el que heredaron, o sea, las tierras, ¿sí? En Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 40, está en el orden según las esposas y las concubinas. Y por último, como ejemplo, en Ezequiel capítulo 48, versículo del 31 al 34, está en el orden de las puertas de la ciudad. Ahora, uno va a este orden del que hemos leído, que está en Apocalipsis, que es único, ¿sí?, en su orden, y hay algunas consideraciones que deberíamos simplemente nombrarlas. Por ejemplo, una de las excepciones que vemos en este capítulo 7, es que el primer grupo que detalla aquí, dice, de la tribu de Judá, 12,000. Ahora, ¿quién era el primogénito de los hijos de Jacob? ¿Quién era? Rubén. ¿Por qué no está Rubén? Debería ser Jacob, ¿no es cierto? Ahora, Rubén era el primogénito, según Génesis 46, 8, pero Judá aparece primero en la lista. ¿Por qué no le pusieron? ¿Por qué le sacaron a Judá y Adán en esta lista? No están, ¿no es cierto? Rubén primero perdió su primogenitura como castigo por su mala conducta sexual con la concubina de su padre. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 2. Otra omisión aquí en la lista es de la tribu de Dan, ¿sí? ¿Ya? De Dan, en favor de la tribu sacerdotal, ¿de quién? De Leví. ¿Te acuerdas lo que estamos estudiando en Deuteronomio? Leví, ¿no es cierto?, era parte del sacerdocio, no tenían una herencia territorial, ellos tenían que vivir de las 12 tribus, ¿no?, de lo que ofrendaban, ¿no?, de los diezmos, etcétera. ¿No sé? Pero aquí la tribu de Leví aparece. Obviamente seguramente van a ser los mejores evangelistas de ese tiempo, ¿no? No estoy diciendo que los otros no, pero los sacerdotes, o sea, de la tribu de Leví ya tienen desde nacimiento, ya tienen esa, podríamos decir, esa, ¿qué se puede llamar, no? Aquello que proclaman la verdad, enseñan la verdad, cuidaban el templo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una excepción, ¿no es cierto? No está Dan, ¿no? Se incluye a Leví y también omite a Efraín y en vez de Efraín ponen a José. ¿Ya? José. Pero lo cierto, más allá de aquello, ¿por qué y por qué aquí? No, obviamente, si tú haces un seguimiento de cada una de estas tribus que han sido omitidas, vas a encontrar el por qué. Hermano, esto a mí me lleva a pensar algo para terminar, porque sé que los niños se cansan, ¿no? Para terminar, hermano, nadie es insustituible para Dios. Él quita, dice, ¿no?, las piedras muertas y pone piedras vivas. Si aquí hay alguien que se cree, yo soy insustituible para Dios, no hay. Y es más, puedes perder tu primogenitura, en este caso, como un ejemplo simplemente, como pasó con Esaú y Jacob, ¿no?, por un plato de lentejas. En nuestro tiempo, si yo aplicara esto, por ir a jugar futbito puedes perder algo que estás aprendiendo hoy. Por ir a comer salteña puedes perder algo que hoy estás recibiendo. Por ir de excursión con sus cursos puedes perder. A veces tenemos que llegar a ese punto, ¿no?, en el cual uno decide qué es mejor, qué es primero. Si he decidido seguir el camino del
ese camino que Cristo dice, yo soy el camino, es decir, dice el camino, trae consigo qué cosas, responsabilidad, esfuerzo, es difícil. Al cielo hay un solo camino, al infierno hay miles. ¿Te das cuenta? Hemos escogido vivir esta vida. Aunque los demás nos digan locos, dogmáticos, sonsos, nos dicen en estos términos de este tiempo, ¿no veo o no? ¿Cómo pierden su tiempo los domingos? ¿O no? No sé si a vos te siguen siendo en tu casa, al Alvarito, todos los domingos, Alvarito, ¿no exageras? No exageras, Alvarito, por lo menos un domingo puedes descansar, hijo, tenemos como reunión familiar. Ya, está bien, puede haber situaciones, no digo que no. ¿No ve? Puede haber. Pero y es más, hasta eso a veces es una lucha. Hermano, si no hubiera día del peatón, yo les haría venir a pie, pero no puedo, tampoco tengo que ser un poquito de lógica, ¿no? Decir, no se puede. ¿Se da cuenta? Entonces hay algunas cosas, pero detalle aquí y leo y termino con esto, ¿ya? Los chiquitos, ya ven, dicen, ¿no? Dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Te estoy mostrando, ¿sí? Estoy leyendo simplemente para que tú entiendas quiénes son estos 144,000 y no me digas que son testigos de Jehová, no son, ¿no? Santos de los últimos tiempos o son... hasta otros dicen es la iglesia, no es la iglesia ya ha sido tomada, ¿entendés? No es la iglesia, ¿sí? Es más, no son ninguno de los redimidos de ese tiempo, de ahí, no, son específicamente, son guardados, son eleccionados, ¿no? ¿Por quién? Por Dios, estos son. Obviamente ahorita Israel está dispersado, ¿no es cierto? Recién están llegando a su nación muchos, pero hay israelitas en Alemania. En Alemania han querido exterminar a todos los judíos, ¿no es cierto o no? Lo primero que hizo Hitler, en todas las reuniones, levántense, ¿quiénes son judíos? Se levantaban. Después decía los nazis, ¿no? Levántense, ¿quién de ustedes tiene un abuelo judío? Se levantaban. Levántense, ¿quién de su abuela era judía? Así, preguntaban, están escritos. Levántense de quién tiene un antepasado que sea judío, o era. Ya me imagino Jesús en ese tiempo hubiera salido, ¿no veo o no? ¿Te das cuenta? Sí. En ese tiempo, sí, van a perseguir a los judíos. Se va a centrar ahí en Israel. Te va a centrar. Por eso dice, ¿no? Específicamente, tengo aquí el dato, dos de 3 judíos van a morir. Dos. Ay, no me acuerdo. Si me acuerdo está en Zacarías, capítulo 13. ¿Sí? 2. 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Quiénes son estos 144,000? Son israelitas, ¿sí? Del remanente israelitas, que van a cumplir esa promesa que Dios les dio con los anteriores profetas. Van a cumplir, ¿sí? Van a cumplir. Estos 144,000, ¿qué van a hacer? Van a proclamar el reino de Dios, el evangelio de Dios. Muchos de sus compatriotas los van a escuchar, ¿sí? No solo los judíos, sino también gentiles. Y muchos de ellos van a morir. Y de esos vamos a hablar la siguiente semana. Ellos también van a ser librados, pero van a ser librados no manteniéndolos en la tierra. Necesito, quiero que me entiendan. Sino el Señor, ¿sí?
va a utilizar esas persecuciones, todas esas cosas, para poder llevarlos a su reino. De ahí van a ser preservados y inmediatamente viene, ¿qué cosa? La séptima trompeta. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te agradecemos porque con mucha claridad tú nos muestras, bendito Dios, las cosas que van a suceder, Padre. Lo único que nos queda a nosotros, Señor, es esperar ese tiempo, Señor. Sabemos que se va a cumplir tu palabra, bendito Dios, y te agradecemos porque vivimos en un tiempo, en el mejor de todas las dispensaciones, bendito Dios. El tiempo en que somos, Señor, esa novia, Señor, que quiere que seamos sin mancha, irreprensibles, Señor, que sigamos lavándonos con tu palabra. Y un día, Señor, seamos tomados, Señor, para librarnos de esa hora que ha de venir. Sin embargo, Señor, queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia, Papito, también queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia también te conozcan, Padre. No queremos, Señor, que ellos perezcan como tú, Señor. Tú no quieres que perezca el hombre, sino tú quieres que todos lleguen al arrepentimiento, Padre. Solo nos queda orar, Señor, hasta nuestro último día de suspiro en esta tierra, pedir, Señor, que tu misericordia, tu gracia, Señor, pues se manifieste en la vida de cada uno de ellos, Papito. Gracias por este día, Señor, gracias por las ofrendas que traemos, gracias por todo lo que tú nos das, Padre, y permítenos, Señor, pedirte que esta semana nos cuides, nos protejas, bendito Dios, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación, Señor. Que tu provisión llegue, Señor, a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor. Y pues te agradecemos por todo, Padre. Gracias, Papito Dios, por todo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.